Cris de Quiroga es periodista en ABC desde hace 3 años y hace 2 semanas ha acompañado a un convoy de ayuda solidaria a la frontera de Ucrania. Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo, por invitarme a contarlo. ¿Cuál es la génesis, ¿no? de este acompañamiento a ese convoy? La verdad es que todo es muy improvisado, tanto la organización del propio convoy como que yo vaya con ellos. A mí es porque uno de los conductores yo lo conocía de otro reportaje que hice y el convoy, que son voluntarios que no es que se conociesen o que tuviesen cosas en común, sino que se pusieron en contacto porque empezaron a difundir que viajaban a Polonia. Entonces, en esa difusión del viaje, la gente estaba pidiendo donaciones. Bueno, pedía que a conocidos y desconocidos que si quisieran contribuir al viaje, que bueno, que dejaban bizums y tal. Entonces me llegó uno de esos mensajes del conductor que te he dicho que conocía. Y nada, pues ya le contesté y me dijo enseguida, oye, que sepas que vamos por parejas en los coches, que me falta un copiloto, que te puedes venir. Y yo, bueno, pues ya está, se lo propuse a mis jefes y estupendo. De hecho, hacía unos días que había empezado este boom de voluntarios que por su cuenta y riesgo se iban a Polonia a recoger refugiados y era un poco como el timing perfecto, ¿no? De decir, bueno, esto está pasando, aunque se esté contando, que mejor que vivirlo un poco desde dentro, ¿no? Y ver cómo lo hacen. Son 2 días de camino. Acabáis en Mlini, es como un poblado, ¿no? A 7 kilómetros de la frontera, en Polonia. Pero esa no era la idea inicial, ¿verdad? No, la primera parada era Varsovia. Porque claro, a la hora de ir para allá, igual que se improvisa todo en el tema de, oye, vamos a cargar suministros, vamos a conseguir dinero, vamos 18 o 20 o 4 coches, los que sea, también se improvisa la llegada al sitio y qué se va a hacer, o sea, dónde se va a descargar, dónde se va, digamos, a ayudar, ¿no? Entonces, los contactos que tiene la gente en el terreno, que son igual, son voluntarios que por su cuenta y riesgo se han ido a Polonia a ayudar. En principio, lo que nos dijeron es veniros a Varsovia, porque en Varsovia está la estación central y el gobierno polaco lo que está intentando hacer es, digamos, centralizar el flujo de refugiados. Los refugiados cruzan la frontera y los envía a ciudades más grandes, sobre Varsovia, que al final es la capital, y Cracovia, por ejemplo, también. Entonces el plan inicial era dónde se van a poder ayudar más, dónde va a estar el grueso de los refugiados, en Varsovia. Lo que pasa es que luego cambiamos de idea, claro. El reportaje escrito es lo fundamental, ¿no? Pero también el vídeo está muy bien y se ve ese cambio de planes, ¿no? Y da la sensación de que el coche en el que vas, en parte es transporte, pero también es una oficina, ¿no? Por lo que va hablando el conductor y tal. ¿Cómo son esos 3.000 kilómetros en coche? Largos, se hacen largos, la verdad. Porque no te mueves, o sea, haces dos paradas para repostar y son 14 un día creo que ya vamos a hacer 16 horas, pero bueno, una media de 14 horas en carretera, en todo un día, desde que te levantas además que es de noche prácticamente, porque sales que casi es de noche y llegas y es noche cerrada también. Pero bueno, dentro de lo que cabe al final, como tenía bueno, que ir escribiendo, que teníamos que ir gestionando a dónde íbamos, los vídeos y tal, es verdad que yo me monté mi oficina ahí en el puesto de copiloto y bueno, ahí vamos trabajando. De hecho, esa fue al final es la parte más, digamos, plana del viaje. Estar horas y horas en el coche esperando o escribiendo, hablando de lo que va a pasar porque todavía no ha pasado, ¿sabes? La sensación que se da, según lo que aparece en los vídeos y lo que escribes, es que por un momento, no sé si tuviste la sensación como que por un momento no era necesario que fueseis porque estaba llegando mucha ayuda de otros puntos de Europa, ¿no? Gente como con la que ibas. ¿Tuvisteis un poco esa impresión, rollo, no hace falta que vayamos porque está todo cubierto? Un poco sí. De hecho, el viaje en realidad me deja un poco una sensación, digamos, agridulce, ¿no? Por supuesto, el que haya un convoy de gente que se organice para ir para allá, para ayudar, que dedique su tiempo, su energía, su dinero, aunque les hayan ayudado otros, pero a hacerlo me parece fantástico, no lo critico. Pero es verdad que
que cuando estábamos gestionando a dónde ir, si ir a Varsovia, si había otros sitios donde quizá estaban más cerca de la frontera y preferíamos ir ahí, a nivel periodístico, por ejemplo, era más interesante. En ese momento nos llegaban muchas informaciones, ¿no? Y entonces había contactos que nos decían, no vayáis a la frontera porque la frontera está colapsada, está saturada de ayuda humanitaria, porque todo el mundo quiere ir a la frontera a ayudar y entonces llegas y te encuentras con que no tienes dónde descargar. Porque, por ejemplo, llevas todo ropa y ya están hasta arriba de ropa y no lo necesitan. Entonces, un poco la sensación de hay muchísima gente yendo por su cuenta y sin una coordinación, ¿no? sin una organización que esté gestionando todo y que esté, digamos, como, sí, canalizando esa ayuda. Entonces sí que hubo un momento una sensación de, bueno, a ver un poco dónde se puede ayudar mejor, pero quizá que no es la forma más ideal de ayudar. ¿Con qué personas estaba en contacto el convoy en Polonia para saber a dónde ir, dónde no ir? Estos eran pues conocidos de este convoy, o conocidos de conocidos que eran como ellos, pero como ellos, pero con una semana de antelación, digamos. Es gente que se fue a Polonia cuando empezó todo y fue voluntaria, digamos, desde el principio, ¿no? No solo gente trabajando en Polonia también había gente en Madrid gestionando, por ejemplo, todo el tema de las casas de acogida. Y que era una de las cosas que en el viaje en carretera hicieron mucho, el enviar formularios a las casas de acogida para que rellenasen sus datos para intentar a la vez eso como digamos como cotejarlo con nombres de refugiados ucranianos que ya se tenía y ver un poco a quién se le asignaba a quién. Todo esto sobre la marcha y ya te digo, todo esto voluntarios que hace 1 o 2 semanas decidieron irse para allí a ayudar. Y ya te digo, no había más formalidad que este mero formulario o este mero de, oye, te paso el contacto de Andrés que está en Cracovia, oye, te paso el contacto de Pablo que está en Pretzlim, ¿sabes? Y un poco así. No había más formalidad ni más coordinación que esa. ¿Antes habías viajado a Polonia o a Ucrania? ¿Ahora tu primera vez en esa zona? Bueno, pero no tiene absolutamente nada que ver. Estuve cuando me fui de Erasmus en tercero de carrera de periodismo, estuve en Bulgaria y uno de los viajes fui a Cracovia y a Auschwitz, pero vamos, no, claro, un viaje totalmente turístico, nada que ver. ¿Y de alguna manera tenías presente esa experiencia anterior, aunque fuese estudiantil y turística? La verdad es que no se me pareció nada. De hecho, pasamos por Cracovia con el coche, pero todo era muy distinto. No tenía nada que ver, no tenía nada que ver. Los sitios donde estuvimos no había... Quiero decir, fuimos por carreteras polacas puras y duras, por zonas dejadas, ¿no? Turísticas. No había nada que ver más allá bueno, de hecho la aldea polaca era un viejo centro de refugiados en una aldea prácticamente vacía y o sea, no lo compararía para nada, fue muy distinto, de hecho, no lo compararía, no. No iba con expectativas de digamos, usar o ir con la imagen de lo que había visto en Cracovia la vez que estuve y aplicarla ahora porque no tenía nada que ver. Bueno, aparte de las 4 mujeres que os traéis, ¿hablaste con otros refugiados ucranianos? Sí, es verdad que pocos hablan inglés. Los hay que sí, por ejemplo, las chicas con las que veníamos, las jóvenes sí hablaban inglés, pero la gran mayoría no. Y tienes en todo el complejo, pues no sé cuántos traductores habría, pero había un puñado de intérpretes, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, las conversaciones que yo tenía con la gente que llegaba allí eran gestos, sonrisas y poco más. Y poco más porque no podías comunicarte. Me acuerdo que había momentos en los que los voluntarios que estaban ahí, al final, igual, como te decía, es una red de voluntarios que van de particulares, personas individuales que no están conectadas por ninguna asociación. Aunque es cierto que hay algunas, pero la mayoría, por lo menos de los voluntarios españoles, no tienen esa institución, ese respaldo detrás, ¿no? Entonces, un poco su día a día era
bueno, llegaban todo el rato autobuses con decenas y decenas de personas y su plan era, bueno, pues asignarles primero, o sea, llevarlas primero, digamos, a una especie de registro para que quedara constancia de que habían llegado allí y luego asignarles, bueno, pues oye, vas a dormir aquí, este es tu camastro, vete al punto médico y aquí tienes tu reconocimiento que necesitas y tal. Y esto era constante. Y después de esto, el segundo paso era, esta gente no puede quedarse aquí más de 1 o 2 noches, porque esto es un lugar temporal, no hay ni duchas en el centro de refugiados. Entonces el segundo paso era estar constantemente intentando buscar a gente que compartiese un destino. En el caso de España, pues decían Madrid, pues buscar a muchísima gente que quisiese ir a Madrid para poder pues adquirir un autobús, montar a todo el mundo ahí y mandarlos a Madrid. Por supuesto, bueno, había asociaciones que hacían hincapié, una en concreto, la asociación Yuge, que hacía hincapié en no mandar a nadie si no había casa de acogida. No tenía ningún sentido soltarles en un país sin saber el idioma a su suerte otra vez. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que el trabajo de los voluntarios era 24/7, ¿no? Y había 3-4 traductores, porque había voluntarios que no sabían ni siquiera inglés. Había uno que no sabía inglés y era todo a base de gestos y bueno, un poco... Pues al final te acabas entendiendo. El traductor del móvil también ayudaba. ¿Qué te contaban? Eh, bueno, yo he visto a gente... o sea, tengo el recuerdo de un anciano, Igor se llamaba, que vio que era española y se me acercó a decir Hispania, Hispania, y con ayuda de un policía que hablaba inglés tradujo. Y bueno, él lo único que quería decir es que él quería ir a Madrid y que cómo podía ayudarle para ir a Madrid. Y solo había, cuando le dije que había unos voluntarios que estaban organizando, que esto era por la noche, eran las 2 de la mañana. Le dije, mañana vamos a hablar, acércate a estos voluntarios y vamos a gestionarlo porque puedes ir a Madrid. Él solo decía que estaba con su mujer, también mayor, y gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y mil gracias, solo por haberle dicho, oye, mañana acércate aquí, que quizá podemos ir a Madrid. Recuerdo otra mujer muy mayor que iba sola con un maletín, una bolsita de viaje, ni siquiera llegaba a ser maleta, ahí llevaba todo, que al llegar lloraba, esa no hablaba además ni una palabra de inglés y en ese momento no había ningún traductor cerca. Y lloraba y solo lloraba y se enjugaba las lágrimas. Había madres que te miraban incluso normal, con desconfianza, cuando le estabas ofreciendo el traslado, porque acababan de llegar, tenían a sus 2 niños ahí, vienen de ciudades que han sido bombardeadas, y les veías el gesto de aunque me estés ofreciendo, ¿no?, la oportunidad de salir de aquí y una casa de acogida incluso, no la querían, dudaban, no confiaban. Que es totalmente lógico. No sé. También tengo que decir que dentro de que ya te digo, o sea, había miradas perdidas, había gente que se les reflejaba en un gesto, en lo que habían vivido o cómo se sentían. También la parte buena, la parte que sorprende mucho también, es que hay... Los niños estaban jugando, los niños que se adaptan a todo, jugaban al fútbol, había niños corriendo y riendo, había momentos en los que la gente, bueno, se iba a comer fuera, que había unos puestos de ONGs donde ahí entregaban la comida. Y ahí, bueno, pues la gente se reunía, hablaba, había risas de cuando en cuando. No quiero decir que esto fuese maravilloso, ¿eh? Quiero decir que era, bueno, que se veía al ser humano en toda su esencia, ¿no? En lo peor y en lo mejor. Y gente, pues aguantando una cosa que no tendría por qué aguantar nadie. ¿Y qué pasó con la pareja de ancianos? Conseguimos al día siguiente la asociación Yuge
que te he comentado antes, que son los que pues, intentan conseguir a gente para fletar esos autobuses con destinos concretos. Nada, al día siguiente ya los conectamos a Igor y a su mujer y no se fueron inmediatamente porque, claro, una vez tienen autobús y quizá tienen que esperar una noche más, unas horas más, pero ya tenían su plaza asignada, ya los voluntarios los tenían controlados a los dos y vamos, partirían. Yo no les vi marchar, pero estaban ya con su billete de ida. El tema de las mafias es algo que se repite mucho en los medios de comunicación, que se están aprovechando de esta crisis. Es un aspecto que se comenta, ¿no? En el reportaje. ¿De qué manera lo tenéis presente, ¿no? A la hora de interactuar con los refugiados? Uh-huh. Hombre, partiendo de la base, que es cierto, cuando llegamos al centro de refugiados, incluso hablando con mi jefa, me comentaba a ver todo lo que te puedes enterar al respecto sobre el tema de trata, de tráfico. Personalmente no vi ningún caso ni nada relacionado y hablando con los voluntarios con los que hablé, tampoco ellos en persona sabían de un caso. Pero bueno, ahí lo que se hacía, los voluntarios empezaron a repartir, digamos, como unos cartelitos con consejos para los refugiados de lo que debían o no debían hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el tema de la documentación, de que siempre que hablasen con alguien o qué tal, que ellos viajasen, que tuviesen sus papeles y documentación en regla, que no confiasen a la primera de cambio en cualquier persona, que intentasen encontrar a un conductor a través de un voluntario, que es al final lo que nos pasó. Nosotros creo que si conseguimos que 4 mujeres viniesen es porque estábamos con voluntarios que nos abrieron la puerta, digamos, ¿no? Ellos derribaron esa primera barrera. Ellos habían estado trabajando con estas chicas y las habían estado ayudando durante 2 noches, y que ellos, digamos, nos presenten y sí, nos introduzcan básicamente, pues eso ya es una señal de que pueden confiar. Pero vamos, sí que ya te digo, sí que estaban pendientes con el tema documentación y con el tema siempre aconsejar a los propios refugiados que no se subiesen a cualquier coche y no se fiasen de cualquier persona, porque es algo que está pasando. Ya te digo, no conozco, no te puedo hablar de ningún caso, pero sí que saben que está pasando, que en las guerras al final, en estos momentos, sale lo peor. ¿Cómo es el trabajo metodológico de un periodista en una experiencia como la que has vivido? Bueno, primero yo diría una base de contexto, tú tienes que ir un poco sabiendo de dónde partes, cuál es la situación actual, manejar un poco datos, posiciones de países, saber qué es lo que vas a contar, ¿no? Y dentro de todo ese contexto, saber cómo afecta como estamos hablando de refugiados, ¿no? Al final se centró en refugiados y en ese traslado de refugiados por parte de voluntarios, bueno, cómo todo eso les va a afectar. Yo creo que aparte de ese contexto, que bueno, también es un poco un contexto básico, ¿no? Hoy en día todo periodista está al tanto de lo que está ocurriendo. Pero a partir de ahí, luego para mí ya es un trabajo de campo, que en mi caso para mí es el que más disfruto. Un trabajo de campo en el sentido de tú estar en el terreno, con las fuentes en el terreno. Hablo del terreno desde el conductor con el que voy en el coche hasta el resto de voluntarios del convoy, los contactos con los que hablan por teléfono en Polonia, en Madrid, los propios voluntarios en el centro de refugiados y los refugiados, claro, por supuesto. Entonces, con ese contexto del que te hablaba antes, es el que te sirve para intentar enfocar las preguntas y saber qué es lo que tienes que, digamos, contar o reflejar. Y luego, por supuesto, la interacción constante con lo que estás viviendo. Hay una cosa que pensé cuando llegamos al centro de refugiados. Nosotros llegamos, pues serían las 3-4 de la tarde. Y estuvimos toda la tarde descargando, hablando con los voluntarios. Echamos mediodía ahí, realmente, ¿no? Y con eso, bueno, yo tenía que escribir la crónica del día.
Bueno, escribí y me acuerdo que luego pues ya había que seguir ayudando a la gente, por esto que te digo que el flujo de refugiados es constante y los voluntarios están bueno, reventados, por no decirlo, o sea, no hay otra manera, porque están constantemente trabajando. Lo que quiero decir es que al final decidimos dormir allí. Y entonces ya, pues si estábamos de 3 a 7, 8 de la tarde, con eso yo es lo que tenía que escribir, ¿no? Pero luego de 8 de la tarde a 4 de la mañana que me acosté, ahí ya estaba, digamos, viviendo cómo era el centro. Y una de las cosas que pensé es, para realmente contar las cosas tienes que vivirlas, ¿no? Como periodista tienes que estar ahí. La impresión que yo tuve en esas primeras 5 horas no es igual a la que yo tuve con otras 5, con otras, ¿sabes?, 12, durmiendo allí, hablando más ¿no? con los refugiados, con los policías, con los voluntarios. Entonces por eso digo que en reportajes así sobre todo tienes que llevar un contexto, por supuesto, eso es imprescindible. Tienes que tener contactos que te orienten a dónde ir y sobre todo en este tipo de reportajes tienes que estar ahí y vivirlo para poder contarlo. ¿A qué suena un campo de, bueno, un lugar de refugiados? Hay un ruido constante. De hecho, como un centro comercial ruidoso, y de vez en cuando en la entrada había un altavoz y entonces de vez en cuando hablaban en ucraniano o en polaco, no sabría decirte, por el altavoz, que por ese altavoz pues avisaban, por ejemplo, hay un autobús que va a salir a España a tal hora, quien quiera que se acerque aquí, o tenemos un conductor que está buscando a 5 personas para llevarlas a Valencia. Había una sirena que sonaba de vez en cuando, que de hecho le pregunté a los voluntarios y no me supieron decir qué significaba la sirena. No sé si es que quizá era algo que no funcionaba bien del centro comercial. Bueno, esa era la zona principal. Recuerdo, había una nave aparte que funcionaba un poco de almacén, que o sea, tenías que cruzar unas puertas, digamos, como de emergencia para entrar. Y esa nave, en contraste, estaba silenciosa y ahí tenías montañas y montañas y montañas de ropa de todo tipo, de chaquetas, de abrigos, de chándal, zapatos, había montañas y montañas de zapatos. Y ahí estaban en silencio madres y niños sueltos, callados, buscando entre los zapatos, pues a ver el zapato que me vale, buscar la pareja del zapato, la talla. Y eso era un poco eso y las patrullas de soldados, ¿no? que caminaban todo el rato ahí por ahí, que no quiere decir que marcharan ahí con paso firme, pero bueno, que estaban constantemente, que eso también tenía como ¿no? El ruido de ese paseo constante que había. Milny está a 70 kilómetros de Leópolis. Es de las últimas ciudades antes de la Unión Europea, de la OTAN, y ha sido atacada por Rusia. Bueno, sigue siendo atacada por Rusia. Entonces, aunque fuese un lugar de paso, de sí era un ambiente de estamos seguros, sabiendo que a apenas una hora pues están cayendo las bombas rusas. La verdad es que sí, no era un ambiente tenso, no, la gente que llegaba, ya te digo, llegaba tocada, llegaba, pues, lo digo en alguna de las crónicas, con su vida en una mochila. Pero no, en el sitio no había miedo, en el sitio no había miedo. Los voluntarios, yo les pregunté lo mismo que me has dicho, aquí hay sensación de seguridad, estáis muy cerca de la frontera y eso no lo había, no lo había. La verdad, ahí estaban seguros. Nunca en ese sentido, vamos, escuché, ni siquiera cuando hubo bombardeos cerca o sea, en Leópolis, hubo miedo en el centro de refugiados de que, vamos, al final, porque lo que piensas es, estoy en Polonia, ¿no? En Polonia no me va a pasar nada. Que no se sabe, pero... ¿Dónde empieza la Cristina periodista y empieza la Cristina voluntaria? No sabría decirte. Sí que es verdad que hubo algún momento, pues ya sea que estuviese hablando con alguien o haciendo o ayudando a descargar o a cargar cosas en algún momento dado, que pensaba de pronto, ostras, yo tengo que estar grabando esto.
¿no? O sea, yo vengo a contar esto, digo, tengo que grabarlo. Entonces decía, claro, pero ¿qué hago? Paro y saco el móvil y me pongo a grabarlo, pero estoy ayudando, pero... O sea, había momentos que acababa diciendo, no sé si esto es lo más profesional, pero acababa diciendo, mira, soy persona antes que periodista, yo ayudo a cargar, a descargar, es verdad que es una imagen que podría estar tal, pero bueno, haré otra en otro momento. Quizá esto no digo que sea profesional, si tú estás siendo periodista, el periodista tiene que ser un observador y tienes que estar contándolo, y si yo, por ejemplo, estoy grabando además lo que ocurre, es lo ideal, porque a eso vas a enseñarlo. Pero reconozco que al final, como no es, estás inmersa, ¿no? El viaje es trabajo, pero al final es un viaje que estás haciendo, es tu viaje. Entonces, bueno, a veces no sabes discernir bien y pecas. Y pecas de dejar un poco de lado la parte periodística por estar más presente tú ahí como... No como voluntaria, tampoco como voluntaria, sino tú como persona, no sé. No creo que sea un buen consejo, periodístico. ¿Te dijeron algo de esto tus jefes? ¿Antes o después o durante? De que faltaba más información o más imagen. Sí. No. O que te dijesen, tú vas a informar, ante todo. No. No, de hecho, en lo que sí yo me cuido mucho, o intento, cuando a la hora de escribir el reportaje es... O sea, obviamente una situación así es lógico que hay un punto de vista, el punto de vista es el humano y de la tragedia que está viviendo esta gente. Pero yo me cuido mucho también de no llevarlo a la tragedia, ¿no? Por sí sola, o sea, al drama humano. O a pintarlo como que hay estas personas, ¿no? Qué lástima, qué pena, ¿no? Que pobrecillos. Al final hay que informar, que es lo primero. Hay que contarlo y se puede contar con respeto y sin meter tu opinión o tu punto de vista, que lo tienes, obviamente, que lo tienes en muchas situaciones, pero hay que cuidarse de hacerlo. Yo creo que en eso intento no meterme yo en el texto, ¿no? Yo como persona, sino yo, Cris de Quiroga, periodista, te lo cuenta, no meter impresiones que van más allá del objetivo y del contar una realidad que está pasando. ¿Crees que habría sido lo mismo el viaje sin las historias de Instagram? Porque que a veces, pues de pronto, pues ves a una persona pues de tu edad subiendo stories que está yendo, vamos, lo que está haciendo todo el mundo con la guerra de subir TikToks y cosas, pero lo ves como en un medio oficial. ¿Cómo lo ves, no? ¿Cómo ves el haber recurrido a esta función, que son historias de Instagram, pero llegan a mucha gente para cubrir un trabajo? Me parece un acierto, totalmente. Creo que habrá algunos temas, algunos reportajes o informaciones que se presten más o menos a hacer stories en Instagram, pero creo que en general no hay ningún tema que puedas decir, es que Instagram es demasiado informal para tratarlo aquí. Creo que fue un acierto. De hecho, también fue algo un poco nuevo porque tampoco había un plan, digamos, un guión de decir vamos a hacer tantos stories contando esto, ¿no? Era un poco, bueno, por lo menos que grabes un poco cada día de lo que hay ahí para saber que, oye, que tenemos ahí a una periodista, que estamos viendo en persona lo que está pasando y bueno, que es algo que lo que dices tú, al final la gente joven tiene mucho alcance, tiene mucho más alcance del que creen los medios tradicionales, quizá, aunque yo creo que se están dando cuenta y me parece un acierto. Bueno, sí, imagínate, yo soy estudiante de periodismo, he visto lo que has hecho. ¿Qué consejo das a nivel profesional y, bueno, también vital, si quieres? Creo que la profesión es sacrificada, nadie te va a decir lo contrario. Los periodistas, la gran mayoría lo son por vocación, porque te gusta mucho lo que haces, porque dedicas mucho tiempo y reconozcámoslo, no es una de las profesiones mejor pagadas ni de lejos. Pero yo creo que lo primero es tener esa pasión.
Tampoco hay que volverse locos, no quiero decir que estés permanentemente conectado a las noticias, informado, pero o que no sepas desconectar, digamos, como de tu parte periodística, pero es que creo que también precisamente tiene que ir un poco contigo, ¿no? Yo al que quiera ser periodista, sobre todo al que quiera hacer este tipo de reportajes o, por ejemplo, se plantee ser corresponsal o viajar a sitios que a largo plazo es lo que a mí me gustaría hacer. Creo que lo fundamental es tener esa pasión y aplicarla al día a día, ¿no? Tener un poco los ojos abiertos y tú en tu calle, en tu barrio, en donde sea, tú puedes ver esas historias, ¿no? Tú puedes ver que, yo que sé, hay una familia todos los días que pide en el supermercado de tu calle. O sabes que hay un bloque de vecinos que tienen un problema con el seguro o con una empresa de obras que les ha dejado un pufo en la casa. Cualquier cosa, ¿no? Creo que eso lo tienes que tener un poco esa curiosidad y esa pasión. Para mí es eso. Si tienes eso, vas a disfrutar del periodismo 24/7. Cris de Quiroga, periodista de ABC. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido la experiencia de tu viaje a la frontera de Ucrania. Pues muchas gracias, Pablo. La verdad que fue una experiencia y nada, muy contenta de que me hayas preguntado por ella.